Había una vez un sueño americano hecho de papel y optimismo desenfrenado. Hubo un momento donde la codicia se hizo más grande que el sentido común. Millones confiaron su prosperidad, sus pensiones, el futuro de sus hijos, a un mercado que creían invencible, y de pronto lo perdieron todo. Miles de millones de dólares evaporados en horas. Las crisis no son accidentes económicos, son el resultado predecible de la psicología humana, el exceso de apalancamiento y la deuda sistémica. Son un ciclo ineludible que se repite, sin piedad, cada generación. ¿Y si te dijera que los mismos errores que causaron la Gran Depresión y la crisis de 2008 se están cometiendo ahora? En este viaje histórico, desenterraremos los fantasmas del pasado, desde la primera gran burbuja de la historia hasta el colapso de 2020. Y lo más importante, te daremos el mapa para no solo sobrevivir a la próxima tormenta, sino para beneficiarte de ella. Para entender los colapsos, primero debemos entender dónde empezó el juego. La bolsa de valores moderna es mucho más antigua de lo que crees. Su germen no fue Wall Street, sino Brujas y Amberes en la Edad Media, donde los comerciantes se reunían. Pero la primera compañía en emitir acciones, creando la base del mercado tal como lo conocemos, fue la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, BOC, en Ámsterdam, 1602. La BOC necesitaba financiar sus gigantescos viajes comerciales y, a cambio, vendía pedazos de su futuro. Así nació la acción y, con ella, la especulación. Avanzando el nacimiento oficial de Wall Street, ocurre el 17 de mayo de 1792. Un grupo de 24 corredores se reunió bajo un árbol de plátano, firmando el acuerdo de Buttonwood. Buscaban orden y exclusividad y sentaron las bases del New York Stock Exchange, NYSE. La bolsa, desde su inicio, es la herramienta más poderosa jamás creada para generar capital, pero también la más rápida para amplificar el pánico y la destrucción. La crisis de los tulipanes en los Países Bajos, entre 1634 y 1637, es considerada la primera burbuja especulativa documentada de la historia. La obsesión por los bulbos de tulipán, especialmente las variedades raras y con patrones de coloración únicos causados por un virus, llevó a que sus precios se dispararan a niveles absurdos. En el punto máximo de la burbuja, un solo bulbo llegó a valer más que algunas casas de Ámsterdam o el sueldo de por vida de un artesano. La gente se endeudó masivamente para comprar y revender estos bulbos, confiando en que los precios seguirían subiendo indefinidamente. El mercado colapsó repentinamente en febrero de 1637, cuando la confianza se evaporó y nadie quiso seguir pagando esos precios inflados, dejando a miles de inversores y especuladores en la bancarrota y demostrando que la psicología humana y la codicia pueden inflar el valor de un activo muy por encima de su valor intrínseco. Viajemos a los vibrantes, locos años 20. Tras la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se convirtió en la principal potencia industrial. La euforia era total, se creía en la prosperidad eterna. Pero bajo la superficie, la burbuja crecía alimentada por el crédito fácil. Los inversores compraban acciones con margen, pagando solo el 10% del precio total y pidiendo prestado el resto. Si las acciones subían, se multiplicaban las ganancias. Si caían, la deuda era insostenible. El frenesí alcanzó su cenit. El 24 de octubre de 1929 es el infame Jueves Negro. Los precios cayeron en picado, el pánico se desató y 12,9 millones de acciones cambiaron de manos. 3 días después, el Martes Negro, 29 de octubre, el colapso se aceleró. El mercado perdió cerca de 14.000 millones de dólares solo ese día. En total, la caída desde el pico hasta el punto más bajo en 1932 fue de un devastador 89% en el Dow Jones. Las consecuencias fueron mucho más allá de Wall Street. Fue la Gran Depresión. El desempleo en Estados Unidos se disparó al 25%. Bancos por todo el país quebraron, llevando a millones de familias a la miseria, la pérdida de sus ahorros y sus hogares.
Esta crisis nos enseñó que la deuda especulativa es un explosivo con un detonador global. La respuesta fue la creación de la SEC en 1934 para regular el mercado y asegurar una mínima transparencia. La crisis del petróleo de la década de 1970 fue un choque económico de una naturaleza distinta, impulsado por factores geopolíticos y no por la especulación bursátil interna. Todo comenzó en octubre de 1973, cuando la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, en respuesta al apoyo de Estados Unidos a Israel durante la guerra de Yom Kippur, impuso un embargo petrolero y, crucialmente, elevó drásticamente los precios del crudo. El precio del barril de petróleo se cuadriplicó en pocos meses, pasando de aproximadamente $3 a casi $12. Este aumento masivo del coste energético paralizó las economías occidentales, dependientes del petróleo barato para la industria y el transporte, provocando una estanflación, alta inflación, combinada con estancamiento económico, y marcando el fin de la prosperidad de la posguerra. La crisis demostró la vulnerabilidad de las economías desarrolladas a los shocks de oferta y redefinió la geopolítica energética mundial. Saltamos a 1987, un mercado boyante y aparentemente saludable, pero con una nueva variable en juego, la tecnología. El 19 de octubre de 1987, conocido como el Lunes Negro, el Dow Jones perdió un asombroso 22,6% en una sola sesión. Es, hasta hoy, la mayor caída porcentual en un día en la historia de Wall Street. Lo que lo hizo único fue la velocidad y el mecanismo. Por primera vez, los algoritmos de program trading o seguro de cartera dominaron. Estos programas estaban diseñados para vender automáticamente grandes volúmenes de acciones cuando el mercado alcanzaba ciertos umbrales de caída. El pánico inicial disparó las ventas algorítmicas, que a su vez dispararon más ventas algorítmicas, creando una espiral incontrolable. La Reserva Federal de Alan Greenspan tuvo que actuar de inmediato, inyectando liquidez masiva al sistema. El gran aprendizaje fue la necesidad de cortocircuitos o circuit breakers, reglas que detienen el trading automáticamente en caídas drásticas para dar tiempo a que la psicología humana recapacite y la liquidez se restablezca. A finales de los 90, la llegada de Internet prometía una nueva economía. Una nueva locura de inversión se apoderó del mercado, la de las .com. El capital riesgo fluía sin control hacia cualquier empresa que tuviera un dominio .com, independientemente de si generaba beneficios o, en muchos casos, si tenía un modelo de negocio viable. Piensa en pets.com o Webvan, empresas sin beneficios cotizando a valoraciones estratosféricas. El índice Nasdaq se disparó más de un 400% entre 1995 y su pico. El castillo de naipes se derrumbó a partir de marzo de 2000. Las empresas empezaron a publicar pérdidas colosales y la Reserva Federal subió las tasas de interés, drenando liquidez. Desde su punto máximo, el Nasdaq cayó un brutal 78% hasta tocar fondo en 2002. Millones se perdieron y miles de empresas desaparecieron. La lección fue dolorosa, pero vital. La innovación es real, pero la valoración debe estar ligada a la rentabilidad. Las empresas que sobrevivieron y prosperaron, Amazon, Google, lo hicieron porque tenían cimientos sólidos y valor fundamental. La crisis de 2008 fue, sin duda, la más sofisticada y peligrosa de la historia reciente. Su origen no estuvo en Wall Street, sino en el sector inmobiliario estadounidense. La banca ofreció hipotecas subprime, préstamos de altísimo riesgo a personas con historial crediticio deficiente, bajo la falsa premisa de que los precios de las viviendas nunca bajarían. Luego los bancos empaquetaron miles de estas hipotecas tóxicas en productos financieros complejos llamados CDOs, obligaciones de deuda colateralizada. Las agencias de rating les otorgaron ciegamente las más altas calificaciones, AAA, vendiendo la mentira de que eran seguros. Estos productos se distribuyeron por todo el sistema financiero global. Cuando el mercado de la vivienda inevitablemente colapsó, la cadena de valor se rompió por completo. El cataclismo llegó en septiembre de 2008 con la icónica quiebra de Lehman Brothers, un gigante de Wall Street. Esta quiebra, al no ser rescatada,
Congeló el crédito global. Nadie confiaba en los activos del otro. El pánico era el riesgo sistémico. Gobiernos y bancos centrales tuvieron que inyectar billones de dólares en rescates para salvar a los bancos considerados demasiado grandes para quebrar. La Gran Recesión nos enseñó que el peligro real está en el apalancamiento excesivo y en la opacidad de los productos derivados. El colapso de 2020 fue diferente. No fue originado por la deuda interna del sistema, sino por un choque externo inesperado, la pandemia de COVID-19. El mundo se detuvo con los confinamientos. El mercado reaccionó con el miedo más visceral que se recuerda. En solo 33 días, el índice S&P 500 pasó de máximos históricos a una caída del 34%. Fue la transición de mercado alcista a mercado bajista más rápida de la historia. A este pánico se sumó una breve pero intensa guerra de precios del petróleo entre Arabia Saudí y Rusia. Sin embargo, la respuesta también fue la más rápida y masiva de la historia. Los bancos centrales, liderados por la Reserva Federal, inyectaron una cantidad de liquidez sin precedentes, y los gobiernos aprobaron paquetes de estímulo gigantescos. Esta intervención frenó la caída, y el mercado experimentó una espectacular recuperación en forma de V. La lección aquí es doble. La incertidumbre puede colapsar el mercado instantáneamente, pero la capacidad de respuesta coordinada de los gobiernos tiene un poder inmenso. No obstante, esa misma inyección de dinero ha impulsado los valores hasta niveles donde muchos economistas ven señales de nuevas burbujas. Hemos presenciado un patrón inmutable, que conecta a la tulipomanía de 1637 con el colapso de 2020. Tres constantes ineludibles. 1. La psicología de masas. El ciclo se repite. Euforia, codicia, pánico y miedo. La creencia de que esta vez es diferente siempre es la señal más peligrosa. 2. El apalancamiento excesivo. La deuda y el crédito fácil actúan como aceleradores y amplificadores del colapso. Cuanto más apalancado está el sistema, más violenta es la caída. 3. El riesgo moral. La promesa de rescate, too big to fail, incentiva a asumir riesgos imprudentes. Tu plan de supervivencia para la próxima crisis. El inversor que sobrevive y prospera no huye, se prepara. Regla de oro número 1. La fortaleza del capital. Asegúrate de que tu inversión nunca ponga en peligro tu vida. Mantén un fondo de emergencia en efectivo, fuera del mercado. Cuando el mercado caiga un 30% y todos vendan con pánico, tú tendrás la liquidez para comprar activos de calidad a precios de liquidación. Regla de oro número 2. Diversificación, la única comida gratis. Distribuye tu capital en activos no correlacionados, acciones de valor, bonos, bienes raíces, oro, etc. Cuando la tecnología cae, 2000, el valor puede aguantar. Cuando la vivienda colapsa, 2008, otros sectores sufren menos. La diversificación es tu seguro de vida financiero. Regla de oro número 3. El horizonte es eterno. Las crisis bursátiles terminan. Cada caída de la historia ha sido seguida por una recuperación que ha llevado al mercado a nuevos máximos. Si inviertes en negocios sólidos y mantienes un horizonte de 10, 20 o 30 años, el ruido del día a día y el pánico se convierten en simples notas a pie de página. El tiempo, no la sincronización del mercado, es tu mejor aliado.